¿Afecta la cremación a los espíritus desencarnados? Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa Luces para el Alma, un espacio organizado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena. Hoy tenemos a una invitada especial, María Fernanda Gómez, trabajadora del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, quien nos va a ayudar para desarrollar este tema. Bienvenida, María Fernanda. Gracias, Víctor. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos entonces a entrar en materia con las preguntas que hacen nuestros internautas. María Fernanda, ¿los espíritas estamos de acuerdo con la cremación? ¿Es una buena opción para aquellos que queremos disponer de nuestro pariente fallecido? Bueno, dentro de la codificación espírita no hablan sobre la cremación específicamente, nos hablan sobre los funerales, más no de la cremación. Pero si nos basamos en lo que nos enseña la doctrina, podemos decir que tanto la inhumación o entierro como la cremación son opciones válidas. Esto va a depender de las preferencias de la persona o de las preferencias de la familia. El cuerpo que nosotros tenemos es el instrumento para que nuestro espíritu se manifieste. Cuando el cuerpo ya no tiene las condiciones para ser ese instrumento, entonces es solo materia y la materia se transforma y ese cuerpo deberá transformarse. Si lo hace por descomposición o si lo hace por cremación, es indiferente, pero la transformación se va a dar. María Fernanda, ¿cómo se opera esta separación del espíritu con el cuerpo físico? ¿Y qué implica esto en el tema de la cremación? Cuando el cuerpo se está formando, el espíritu se vincula al cuerpo y a través del periespíritu se va a entrelazar molécula a molécula con ese cuerpo que está en formación. Entonces, cuando se da la desencarnación, el proceso contrario, el periespíritu deberá desprenderse molécula a molécula, de la misma forma como se unió al cuerpo. Ese desprendimiento entre el espíritu y el cuerpo a través del periespíritu puede ser un proceso rápido, sencillo y delicado, pero también podría ser un proceso lento, laborioso y penoso. Esto va a depender de la condición del espíritu. Si la persona durante la encarnación o durante otras encarnaciones alcanzó cierto grado de espiritualidad, pues ese desprendimiento va a ser rápido y va a ser sencillo. Por el contrario, si la persona está muy apegada aún a la materia, está aún muy apegada al cuerpo, ese desprendimiento va a ser lento y va a ser penoso. Entonces, teniendo en cuenta esto, una persona que tiene apego al cuerpo, apego a la materia, podría, no es una regla general, pero podría experimentar sufrimiento al momento de la cremación. Claro que este sufrimiento que experimentará no es diferente al que experimentaría si es enterrado, porque si experimenta dolor con la cremación, sufrimiento, perdón, con la cremación, también va a experimentar sufrimiento con la descomposición del cuerpo que es enterrado. ¿Y a qué se debe este dolor, por decirlo así? ¿Sí? Aunque no es un tema de tipo material, ¿cómo opera esta situación? ¿Cómo se da este fenómeno? Correcto. Hemos dicho que la persona que desencarna puede experimentar sufrimiento, más no dolor, porque dolor y sufrimiento son cosas diferentes. El dolor es algo real, es objetivo, el sufrimiento es algo subjetivo, va a depender de la percepción. Cuando el espíritu está unido al cuerpo, lo hace gracias a la fuerza que ejerce el principio vital. El principio vital es lo que hace que el espíritu permanezca unido al cuerpo a través del periespíritu. Cuando el cuerpo muere, cuando esa fuerza vital cesa, entonces cesa la unión entre el espíritu y el cuerpo. Si no existe esa unión, es imposible que el espíritu pueda experimentar un dolor físico
cuando no tiene el vínculo que permita esa comunicación que se da en dos sentidos, del espíritu al cuerpo y del cuerpo al espíritu. Entonces, si no tenemos el vínculo, no podemos sentir dolor. Ahora, si tenemos apego, podemos sentir sufrimiento, porque el espíritu puede creer que su vínculo con el cuerpo continúa y ver que ese cuerpo está siendo cremado o ver que ese cuerpo se está descomponiendo, le va a generar sufrimiento. Entonces, no depende de la forma en que se disponga el cuerpo, sino que va a depender del estado del espíritu, de qué tan espiritualizado o qué tan materializado, tan apagado a la materia se encuentra. Para entender más y profundizar en este tema, ya que muchas personas nos están escuchando a través de las redes, hay ejemplos de la vida práctica que uno podría relacionar con este tema del dolor y el sufrimiento. O sea, a veces estamos dormidos y sentimos que nos está ocurriendo algo, pero que no es un tema objetivo como tal. Sí, nuestra mente puede crear situaciones. Nuestra mente, hay enfermedades que se generan de la percepción. Tú crees que estás enfermo y presentas todos los síntomas, pero no tienes en realidad la enfermedad, porque el pensamiento tiene ese poder de hacernos crear como esas realidades para nosotros, más no de ser algo concreto. En el libro de los espíritus nos dicen que no es normal que el espíritu presencie la descomposición del cuerpo. O sea, que esos son casos excepcionales, para cierto tipo de vida y para cierto tipo de muerte. Por ejemplo, los suicidas podrían, en algunas situaciones, no siempre, experimentar esa descomposición como parte de haber infringido la ley. ¿Ves? Pero no es normal que una persona que ha llevado una vida, digamos, dentro del promedio, vaya a experimentar la descomposición del cuerpo. Y si no experimenta la descomposición del cuerpo, tampoco va a experimentar la cremación del cuerpo. En la pregunta 309 del libro de los espíritus, nos dicen que cuando el espíritu sale del cuerpo, ve ese cuerpo como un traje que ya no le es útil. Y también nos dice que ese espíritu podría ver la descomposición de su cuerpo y sentir indiferencia, o sea, no verse afectado por eso. De igual forma, podría ver que lo están cremando y no sentirse afectado. Va a depender de su nivel de conciencia y de su estado evolutivo en cuanto al tema espiritual. ¿Ves? Entonces, sí puede parecer, él puede percibir que está sufriendo, pero no es un sufrimiento real. En cuanto su conciencia despierte y se dé cuenta de su nueva realidad, pues va a ser mucho más fácil. Lo que pasa es que cuando uno está muy apegado, le queda muy difícil comprender y aceptar esa nueva realidad, porque la vida continúa, ya no estamos vivos en el plano físico, pero estamos vivos en el plano espiritual. Entonces el espíritu dice, yo veo, yo escucho, y él dice, estoy vivo, y sí está vivo, pero está vivo en otro plano. Esto tiene mucha relación con todas estas informaciones que nos llegan desde de los espíritus que sufren, de los espíritus necesitados, de aquellos que sienten que se están quemando y que a través de las comunicaciones mediúnicas ellos comentan estas situaciones. ¿Tiene que ver algo al respecto? Bueno, esas son situaciones que efectivamente se han tenido evidencia, pero se tiene evidencia es por el estado de conciencia del espíritu. Hay espíritus que dentro de sus creencias dicen, es el descanso eterno, y ven al espíritu que está descansando, esperando la resurrección. Pero si el mundo espiritual es nuestro verdadero mundo, nuestra verdadera patria, en algún momento ese espíritu toma conciencia de su realidad y va a salir de ese estado. De igual forma, cuando tenemos una conciencia culpable y hemos crecido escuchando sobre un infierno que arde, pues cuando uno siente ese dolor moral, ese sufrimiento moral, pues va a imaginarse que está en ese infierno que le pintaron y que en su mente se ha creado.
pero no es porque haya sido cremado que él va a tener esa sensación. Él va a tener la sensación por su estado de conciencia, mas no por la forma como disponen de su cuerpo. Excelente aclaración, María Fernanda. La codificación espírita ofrece alguna enseñanza o algún consejo sobre cómo podemos, como familiares, manejar esta transición de nuestros seres queridos a la patria espiritual. ¿Cómo podemos nosotros ayudar más en la preparación para este tema de la cremación como tal? Sí, es bien importante porque hay creencias en las que se dice que por las personas que fallecen no se debe orar, porque ya está determinado si va para el cielo o va para el infierno. Y nosotros como espíritas que conocemos estas realidades de que somos inmortales, de que la vida continúa, es importante que divulguemos el tema de la oración, porque la oración es una herramienta muy útil. Cuando nosotros tenemos ese ser querido que se encuentra en esos últimos momentos de la encarnación, que luego desencarna, nuestro deber es elevar oraciones por esa persona. Porque esas oraciones, los buenos pensamientos, los buenos sentimientos que nosotros emitimos van a envolver a ese ser querido y lo van a acompañar durante ese proceso de turbación, porque después de que el cuerpo se desprende en esa transición entre estar encarnado y estar desencarnado, se genera una turbación. Entonces ese espíritu necesita como aclarar sus ideas para tomar nuevamente conciencia de su estado, de su nuevo estado. Entonces la oración es algo que ayuda mucho a esa persona que está en el proceso de desprendimiento. Durante el funeral también debemos orar para que cuando ese espíritu esté turbado y cuando se despierte sienta toda esa energía que nosotros emitimos por él. Es una realidad, si nosotros tenemos un vínculo de amor, ese vínculo va a prevalecer a la muerte del cuerpo físico. Entonces tenemos la certeza de que el momento del reencuentro va a llegar y tenemos que seguir trabajando porque aquel que se fue ya cumplió su misión aquí en la tierra, pero los que quedamos todavía tenemos labor por realizar en este planeta y en este plano. Entonces es recordarlos con cariño, orar por ellos. Efectivamente la separación duele, eso es normal y es natural, pero debemos confiar en que nos vamos a encontrar con ellos, en que ellos van a estar bien. Entonces, más importante que temerle a la cremación o al entierro es concientizarnos nosotros y ayudar que nuestros seres queridos se concienticen de que hay una realidad después de la tumba y de que nosotros, el cuerpo es importante, es muy importante mientras estamos aquí, pero que una vez Dios nos permite liberarnos de ya el cuerpo no tiene más importancia y debemos vincularnos a esa nueva realidad para poder trabajar y crecer en ese plano espiritual. Entonces, es más la conciencia de esa realidad que temerle a una cremación o a un entierro. El que va a sufrir si lo creman o va a sufrir si lo entierran. Muchas gracias, María Fernanda, por todas estas anotaciones. En algún momento, dentro de las vivencias, la literatura espírita, vimos el caso de una experiencia con Chico Javier, donde se preguntaba qué se debería hacer, cuántos días se debería esperar para una cremación. Y Chico Javier preguntó a su guía espiritual de sus trabajos mediúnicos, Emmanuel, y él le comentó que se podrían dar por lo menos tres días, ¿sí? Con el fin de permitir a que el espíritu se desembarazase de su cuerpo físico y pueda trascender a la patria espiritual, con el fin de ser, a partir de esos 3 días, ser cremado. Estas son anotaciones a tener en cuenta y que hacen parte de las experiencias y son narradas por personas autorizadas por su moralidad y el trabajo que han desarrollado en la doctrina espírita. Mil gracias entonces, María Fernanda, por todo este apoyo en el día de hoy y los invitamos a que sigan preguntando, sigan suscribiéndose a nuestro canal, activando la campanita para notificaciones, darnos un like para que podamos seguir difundiendo todas estas ideas tan necesarias para aclarar muchas dudas en tantas personas que hacen este tipo de preguntas a nivel social.
Gracias por acompañarnos en este día. Los invitamos a que se unan también a nuestra obra social ingresando a www.fundacionremansodamor.org. Mil gracias por su sintonía y los esperamos nuevamente en Luces para el Alma. Hasta pronto.